Stephen Jay Gould no fue un científico común. Era paleontólogo, sí, biólogo evolutivo, también, profesor en Harvard y autor de decenas de ensayos. Pero nada de eso explica por qué, aún hoy, décadas después de su muerte, sigue tocando fibras tan profundas en lectores de todo el mundo. Gould no escribía solo para científicos. No escribía desde una torre de marfil. Escribía para la gente, para el curioso de a pie, el que se pregunta por qué las jirafas tienen el cuello largo, o qué tienen en común el cerebro humano y un molusco extinto. Escribía para los que creen que entender el mundo no es un lujo, sino una necesidad vital, y no se limitaba a explicar conceptos. Gould contaba historias, historias de fósiles, de descubrimientos, de errores científicos, de prejuicios humanos. Le gustaba decir que el conocimiento científico no era una colección de hechos fríos, sino una narrativa cargada de pasiones, de conflictos, de imaginación. En sus textos, el lector no solo aprendía algo sobre biología, sino sobre la condición humana. Nacido en Nueva York en 1941, en el seno de una familia judía de clase media, Gould tuvo su primera epifanía científica a los 5 años, cuando su padre lo llevó al Museo Americano de Historia Natural. Allí, frente a un esqueleto gigantesco de dinosaurio, algo hizo clic en su mente infantil. Años después escribiría: supe de inmediato que nunca podría hacer otra cosa con mi vida. Pero lo que realmente lo distinguió no fue su fascinación por los fósiles, sino su forma de pensar. Gould no creía en la ciencia como una búsqueda de verdades absolutas. Para él, era una herramienta cultural, un espejo, que refleja tanto lo que sabemos como lo que ignoramos. La ciencia, decía, no es infalible, es profundamente humana. Y precisamente por eso, vale la pena defenderla. Uno de los aspectos más llamativos de Gould era su capacidad para unir campos aparentemente incompatibles. En una misma página podía citar a Darwin, Freud, Shakespeare y Mickey Mantle, el legendario beisbolista, sin que pareciera forzado. Porque para Gould, el conocimiento no tenía compartimentos estancos. Todo estaba conectado. La biología se relacionaba con la política, la historia con la estadística, la evolución con la ética. Eso lo convertía en un divulgador único. Mientras otros científicos se centraban en publicaciones académicas, Gould escribía ensayos en revistas como Natural History, accesibles, cautivadores, con títulos tan intrigantes como Brontosaurus y La nalga del ministro o La sonrisa del flamenco. Durante más de 20 años, mes tras mes, ofreció a sus lectores algo más que datos. Ofrecía una mirada. Esa mirada era crítica, aguda, pero también profundamente empática. Gould no toleraba el pensamiento dogmático, ni en la ciencia ni en la sociedad. Luchó con firmeza contra el racismo disfrazado de biología, contra el sexismo que se colaba en teorías evolutivas, contra cualquier intento de usar la ciencia para justificar la desigualdad. Para él, la ciencia debía estar al servicio de la dignidad humana, no de su opresión. Y todo esto lo hacía sin perder la humildad. Lejos del ego inflado de muchos intelectuales, Gould se mostraba como alguien que disfrutaba el placer de aprender, de dudar, de revisar sus propias ideas. En una entrevista dijo: estoy perfectamente dispuesto a cambiar de opinión si los datos me obligan a hacerlo. No hay nada más bello que descubrir que uno estaba equivocado y aprender algo nuevo. Quizás por eso inspiraba tanta confianza. Sus textos no eran sermones, eran invitaciones a pensar. No hablaba desde un pedestal, sino desde el banquillo de los que todavía tienen preguntas. Y eso, en una época saturada de certezas vacías, era un alivio. Muchos lo conocieron por sus libros, otros por sus polémicas con científicos como Richard Dawkins. Algunos lo admiraban por su brillantez teórica, otros por su valentía al enfrentar al poder con palabras. Pero todos coinciden en algo. Gould
Nos enseñó a mirar el mundo con una mezcla de escepticismo y asombro, a desconfiar de las explicaciones fáciles, a abrazar la complejidad. Cuando le diagnosticaron un cáncer en el abdomen a los 40 años, no se derrumbó. En lugar de eso, escribió un ensayo titulado La mediana no es el mensaje, donde explicó por qué las estadísticas no deberían quitarnos la esperanza. Era un mensaje científico, sí, pero sobre todo humano. Nos decía, incluso en la adversidad, se puede pensar con claridad. Incluso cuando la muerte acecha, se puede seguir buscando sentido. Stephen Jay Gould no fue un científico de bata blanca encerrado en un laboratorio. Fue un puente entre el saber académico y la experiencia humana, un contador de historias, un pensador libre, un defensor de la ciencia, con alma. Y por eso importa, porque su legado no está solo en los libros, ni en los fósiles, ni en las teorías. Está en cada persona que, gracias a él, entendió que la ciencia no es fría ni distante, que el conocimiento puede ser cálido, hermoso y profundamente humano, que buscar la verdad no es un acto de arrogancia, sino de amor. Cuando Stephen Jay Gould empezó a hablar de evolución, no muchos estaban preparados para escucharlo. Por aquel entonces, el darwinismo ortodoxo dominaba el panorama, una visión lineal, gradualista y casi mecánica del cambio biológico. La vida, según esa narrativa, avanzaba paso a paso, acumulando pequeñas ventajas, siempre en ascenso, siempre hacia un supuesto progreso. Pero Gould no veía el mundo así, ni los fósiles, ni la historia natural, ni su propia intuición científica parecían encajar con ese relato tan ordenado. Él observaba los estratos geológicos y encontraba algo muy distinto, largas épocas de aparente estabilidad, seguidas por ráfagas de cambio repentino. Especies que surgían, se mantenían casi inalteradas durante millones de años y luego desaparecían súbitamente, sin dejar rastro de una transición gradual. ¿Dónde estaba la lentitud darwiniana? ¿Dónde ese pulido paso a paso hacia lo más apto? Junto a su colega Niles Eldredge, Gould propuso una idea revolucionaria. La evolución no avanza de forma constante, sino a saltos. La llamaron teoría del equilibrio puntuado. En palabras simples, la vida no cambia como una pendiente suave, sino como una escalera rota, largos tramos planos, donde todo parece quieto, interrumpidos por escalones abruptos, eventos breves y radicales de cambio evolutivo. Este concepto sacudió los cimientos del pensamiento evolutivo, no porque negara la selección natural, sino porque desafiaba su ritmo y su uniformidad. Para Gould, lo que veíamos en los fósiles no era un fallo del registro, como muchos habían asumido, sino una característica inherente al proceso evolutivo. Durante mucho tiempo, la comunidad científica había explicado la falta de formas transicionales como un problema de preservación. No hemos encontrado el fósil intermedio porque no se conservó, decían. Pero Gould y Eldredge respondieron, ¿y si no existe porque no hubo tal transición lenta? Este giro no era solo técnico, era filosófico, porque implicaba repensar cómo funciona la historia de la vida, implicaba aceptar que el azar, la catástrofe, el contexto y la contingencia juegan un papel mucho más grande de lo que la narrativa clásica estaba dispuesta a admitir. Y eso era algo que a Gould le interesaba profundamente. Él entendía la evolución como una historia sin dirección, sin objetivo final, sin progreso garantizado. No éramos el clímax de la creación, sino el resultado de un largo encadenamiento de accidentes afortunados. Si rebobináramos la cinta de la vida, decía, y la dejáramos correr otra vez, es muy probable que nosotros no estuviéramos aquí para verla. Esa metáfora, la cinta de la vida, se volvió una de sus ideas más famosas. Imagina toda la historia del planeta como una película. Ahora rebobínala hasta el inicio, hace más de 3.500 millones de años. Vuelve a presionar play. Pero, esta vez, deja que los eventos ocurran con pequeñas variaciones aleatorias. Gould creía que en la mayoría de esos escenarios alternativos, los mamíferos, los humanos, la cultura, la ciencia, jamás aparecerían, porque la evolución, para él,
no es una escalera con peldaños predecibles. Es más bien un arbusto que crece en múltiples direcciones, muchas de ellas truncadas, muchas sin llegar a nada. Esta visión lo enfrentó con otros científicos que defendían una narrativa más teleológica, más enfocada en la adaptación y la mejora progresiva. Uno de sus críticos más conocidos fue Richard Dawkins, autor de El gen egoísta, quien defendía que los genes eran los verdaderos protagonistas de la evolución, buscando perpetuarse a través de los organismos. Gould rechazaba esa visión reduccionista, no negaba la importancia de los genes, pero insistía en que el contexto lo es todo, que no se puede entender un organismo sin mirar su entorno, su historia, sus limitaciones estructurales. Decía que reducir la evolución a la competencia genética era tan simplista como pensar que una sinfonía puede explicarse solo en términos de cuerdas y viento. Su enfoque era más holístico, más biológico en el sentido amplio. Para él, la evolución no solo era selección natural, también era deriva genética, restricción del desarrollo, geometría del crecimiento. También era azar y, sobre todo, también era historia. Porque Gould entendía que la biología era una ciencia histórica. No se trata de encontrar leyes universales inmutables, sino de reconstruir los eventos únicos que llevaron a las formas de vida actuales. En ese sentido, estudiar evolución era como estudiar historia. Se trataba de comprender cómo llegamos hasta aquí, con todas las bifurcaciones, los giros inesperados y los accidentes que jalonaron el camino. Este punto de vista tenía implicaciones profundas. Nos obligaba a bajarnos del pedestal, a dejar de vernos como el pináculo de la evolución y empezar a vernos como lo que realmente somos, una rama más de un árbol inmenso, una posibilidad entre muchas, no el destino inevitable de un plan maestro. Y eso, para muchos, era incómodo, porque a menudo buscamos en la ciencia el consuelo de que todo tiene sentido, que el universo lleva inscrito nuestro nombre. Pero Gould nos decía, no, el universo no tiene que adaptarse a tus expectativas. No está hecho para ti. Tú eres parte de él, pero no su razón de ser. ¿Es eso pesimista? Para algunos, sí. Para Gould, número. Él veía en esa visión una forma de humildad, pero también de libertad. Porque si la vida no tiene guión, entonces está abierta. Si no somos inevitables, entonces somos milagros de la contingencia. Y si no hay un destino, entonces el presente, con todo su caos, belleza e imperfección, es aún más valioso. Somos como una pequeña ramita en el árbol de la vida, decía. No porque seamos menos importantes, sino porque el árbol es vasto y extraordinario, y eso nos obliga a maravillarnos. Gould no vino a tranquilizarnos con explicaciones cómodas, vino a inquietarnos con verdades complejas, a sacudirnos del confort intelectual para devolvernos algo mejor, una mirada más honesta, más profunda y más hermosa sobre la vida. Stephen Jay Gould tenía una metáfora que repetía con insistencia, como si supiera que algún día se convertiría en una de sus ideas más recordadas. Si rebobináramos la cinta de la vida y la dejáramos correr de nuevo, el resultado no se parecería en nada al mundo que conocemos. No era una imagen poética, era una declaración filosófica, casi existencial. En un mundo acostumbrado a ver la evolución como una escalera ascendente, donde los peces se convierten en reptiles, los reptiles en mamíferos, los mamíferos en humanos y los humanos en algo superior, Gould proponía otra visión, la de la historia natural como un juego sin guión, lleno de accidentes, retrocesos y caminos que no llevan a ninguna parte. Para él, la vida no era una narración con sentido, sino una colección de historias posibles, de las cuales solo una, la nuestra, ocurrió por azar. La frase de rebobinar la cinta aparece en muchos de sus ensayos, pero donde la desarrolla con más profundidad es en su libro Wonderful Life, La vida maravillosa, publicado en 1989. Allí, analiza uno de los descubrimientos paleontológicos más importantes del siglo XX, los fósiles de Burgess Shale, un yacimiento canadiense que conserva organismos marinos de hace más de 500 millones de años, con una precisión asombrosa. Lo que encontró allí lo dejó fascinado y perplejo.
formas de vida extrañas, con simetrías imposibles, cuerpos segmentados en patrones nunca vistos, ojos en lugares impensables, organismos que no se parecían a nada que caminara hoy sobre la Tierra. Lo más impactante era que la mayoría de estas criaturas no dejaron descendencia. Fueron líneas evolutivas que surgieron, existieron durante millones de años, y desaparecieron sin dejar herederos, no porque fueran menos adaptadas, sino porque fueron eliminadas por lo que Gould llamaba contingencias históricas, un cambio ambiental, una extinción en masa, un giro inesperado del destino. Esa observación lo llevó a una conclusión poderosa. El éxito evolutivo no depende únicamente del mérito biológico, sino también del azar. La evolución no premia necesariamente al más fuerte, ni al más inteligente, ni al más bello. A veces premia simplemente al más afortunado. Y eso, en cierto modo, nos descoloca, porque nos gusta pensar que estamos aquí por algo, que hubo una lógica que llevó de los microbios a Mozart, que nuestra existencia es la culminación natural de un proceso ordenado. Pero para Gould, esa es una lectura retrospectiva, un sesgo llamado teleología, mirar hacia atrás desde el presente y asumir que todo conducía a este punto. Él lo decía con claridad: si volviéramos a empezar desde cero, desde el origen de la vida, muy probablemente los humanos no existiríamos. Quizá el mundo estaría poblado por cefalópodos inteligentes, o por criaturas que no entenderíamos ni en sueños. O quizá la vida compleja nunca habría surgido. No lo sabemos. Y eso es, precisamente, lo que nos obliga a tomarnos esta vida como un privilegio irrepetible. Esta idea fue, y sigue siendo, profundamente incómoda para muchos. No solo para religiosos, sino también para científicos que quieren encontrar orden, sentido y predictibilidad en el universo. Pero Gould insistía: el azar es parte del juego, no como un detalle molesto, sino como un protagonista. La contingencia, la imprevisibilidad, la historia misma son elementos centrales en la evolución. No se puede entender la vida sin aceptarlos. A menudo contaba una historia muy sencilla, casi infantil, para ilustrarlo. Decía: imaginen una partida de ajedrez. Si conocen las reglas, pueden entender lo que ocurre. Pero para saber por qué una pieza está donde está, hay que conocer las jugadas anteriores. No basta con las reglas. Hace falta la historia. Para Gould, la evolución era eso. No un conjunto de leyes eternas como en la física, sino una secuencia de eventos irrepetibles. Las reglas importan, claro, pero sin la historia no hay comprensión. Esta perspectiva no lo volvía relativista. No pensaba que todo daba igual. Al contrario, creía que esa visión, la de un universo sin garantías, nos obligaba a actuar con mayor responsabilidad, mayor humanidad y mayor humildad. En una entrevista, cuando le preguntaron si eso lo volvía pesimista, respondió algo que lo define por completo: no me entristece que seamos el resultado de una cadena de accidentes. Me alegra. Me da un sentido de maravilla, de gratitud. No tengo garantizado estar aquí, y sin embargo lo estoy. Eso me parece extraordinario. En lugar de sentirse pequeño ante el azar, se sentía agradecido. En lugar de buscar un destino escrito, buscaba la belleza en lo improbable. Para muchos oyentes o lectores, este tipo de pensamiento puede parecer desolador al principio. Si no somos el centro del universo, si no hay una razón última para nuestra existencia, ¿qué sentido tiene todo? Gould respondía con hechos y con emoción. Decía: el sentido no nos lo da la biología, nos lo damos nosotros. No necesitamos ser el objetivo de un plan cósmico para vivir con propósito. Basta con ser conscientes de lo improbable que es estar aquí, y de lo mucho que podemos hacer con ese regalo. Esta idea resuena especialmente en una época donde todo parece necesitar un sentido inmediato, un propósito definido, un objetivo medible. En un mundo obsesionado con la productividad y la utilidad, Gould nos invita a pensar en términos de historia, azar y significado interno. Él no creía en el destino, pero sí en el valor de entender nuestras raíces evolutivas, no para sentirnos especiales, sino para sentirnos conectados. Conectados no solo con los animales, los árboles o los microbios,
sino con las fuerzas que nos hicieron posibles. Rebobinar la cinta de la vida es una metáfora, sí, pero también es una advertencia y una celebración. Una advertencia contra el orgullo humano desmedido y una celebración de la improbabilidad de estar vivos. Porque si estamos aquí, no por mandato divino ni por destino evolutivo, sino por una cadena infinita de eventos azarosos, entonces cada uno de nosotros es, literalmente, una casualidad maravillosa. Y una casualidad así merece cuidado, asombro y responsabilidad. Uno de los aspectos más valientes y quizá más necesarios del pensamiento de Stephen Jay Gould fue su crítica feroz a los intentos de usar la ciencia para justificar la desigualdad humana. No le bastaba con estudiar fósiles ni teorías evolutivas. También se sentía responsable de señalar cómo el conocimiento científico podía deformarse para servir a ideologías peligrosas. Su obra más influyente en este sentido fue The Mismeasure of Man, publicada en 1981 y traducida como La falsa medida del hombre. El libro es mucho más que una crítica científica. Es un alegato ético, una denuncia intelectual contra siglos de pseudociencia disfrazada de objetividad. Gould expone con meticulosidad cómo desde el siglo XIX, y aún antes, se han construido teorías supuestamente científicas para defender la idea de que algunos grupos humanos son superiores a otros. Y cómo esas teorías no nacieron del descubrimiento imparcial, sino del prejuicio, del deseo, consciente o inconsciente, de justificar privilegios, poder y jerarquía. Uno de los ejes del libro es el estudio histórico del craniometrismo, la medición de cráneos como forma de establecer coeficientes de inteligencia. Científicos como Samuel George Morton, en el siglo XIX, recolectaban cráneos de distintas partes del mundo, los medían y luego concluían, no casualmente, que los de ascendencia europea eran más grandes y por lo tanto más inteligentes. Gould no solo desarma estos métodos desde el punto de vista técnico, también muestra cómo las interpretaciones estaban contaminadas por el sesgo cultural de los investigadores. El volumen craneal se convertía así en una excusa para establecer una jerarquía racial, enmascarada bajo el prestigio de la ciencia. Pero el problema no se quedó en el siglo XIX. Avanzado el siglo XX, surgieron nuevas versiones de esta misma obsesión por medir la inteligencia. Las pruebas de coeficiente intelectual. Bajo la promesa de medir una capacidad innata, estas pruebas se usaron en Estados Unidos para limitar el ingreso de inmigrantes, negar oportunidades educativas o reforzar estereotipos raciales y de clase. Gould no negaba que existiera algo que llamamos inteligencia. Lo que cuestionaba era la forma en que se intentaba cuantificarla como si fuera una sustancia mágica y única, medible con exactitud, independiente del contexto social, cultural o emocional del individuo. El error no es medir, decía, sino creer que ese número resume el valor de una persona. En La falsa medida del hombre, Gould desmenuza con precisión cómo se construyeron los test de IQ, cuáles eran sus supuestos ocultos, y qué consecuencias sociales tuvo su aplicación masiva. Denunciaba la idea, muy extendida, de que las diferencias entre individuos, razas o clases podían explicarse biológicamente, como si el entorno no contara, como si la historia no pesara, como si el alma humana pudiera encerrarse en una cifra. Su crítica fue feroz, pero también constructiva. No solo dijo lo que estaba mal, sino que propuso una forma diferente de entender a las personas, no como productos de una genética cerrada, sino como seres moldeados por la compleja interacción entre biología, cultura, experiencia y oportunidad. En este punto, Gould se alejaba incluso de algunos de sus colegas evolucionistas, en especial de los sociobiólogos, una corriente que intentaba explicar el comportamiento humano, desde el altruismo hasta la violencia, como resultado directo de la evolución genética. Según esta visión, muchas conductas sociales eran naturales, porque habían sido seleccionadas por su valor adaptativo. Gould rechazaba de plano esa idea. Le parecía peligrosamente simplificadora. Decía que era una forma de naturalizar la injusticia, de decir que si la competencia, la guerra o la desigualdad existen,
Es porque están inscritas en nuestros genes. Para él, eso no era ciencia. Era ideología disfrazada de biología. La historia está llena de ejemplos de científicos que proyectaron sus valores personales en sus teorías, advertía. Eso no los hace malintencionados, pero sí peligrosos, si no reconocen sus propios sesgos. Gould creía en una ciencia crítica, consciente de sus límites, capaz de mirar hacia adentro. Una ciencia que no se conforma con describir, sino que también reflexiona sobre para qué y para quién sirve ese conocimiento. Y en ese punto era profundamente humanista. No hablaba de ciencia para glorificarla, sino para humanizarla, para recordar que el conocimiento no es neutral, que puede ser usado para liberar o para oprimir, que puede servir para ampliar horizontes o para encerrarnos en etiquetas. Por eso, en sus ensayos, Gould mezclaba referencias científicas con citas de Martin Luther King, de George Orwell, de escritores del siglo XIX, porque entendía que el pensamiento no puede aislarse en compartimentos, que la ciencia no es un castillo aparte, sino parte del tejido de la cultura. A menudo se enfrentó a la crítica de que su visión era demasiado política, que estaba contaminando la ciencia con ideología. Pero él respondía, ¿acaso es menos ideológico aceptar sin crítica un sistema que justifica la desigualdad? La verdadera neutralidad, decía, no está en abstenerse de opinar, sino en examinar con rigor cada premisa, cada interés, cada consecuencia. Y ese compromiso se mantuvo hasta el final de su vida. Aun cuando su salud empeoraba, siguió escribiendo, dando conferencias, debatiendo, no por vanidad, sino por convicción, porque sabía que había batallas que merecían librarse. Y esta, la de la dignidad humana frente al reduccionismo biológico, era una de ellas. La falsa medida del hombre no es solo un libro contra el racismo o la pseudociencia. Es una defensa de la complejidad. Un recordatorio de que los seres humanos no pueden ser reducidos a números, a cráneos, a curvas estadísticas, que cada vida es una combinación irrepetible de factores, y que la ciencia debe estar al servicio de esa riqueza, no de su negación. En un mundo donde crecen los discursos de odio, donde resurgen viejas ideas con nuevos ropajes, donde se intenta justificar la desigualdad con argumentos naturales, la voz de Gould resuena con más urgencia que nunca. Porque no basta con saber cómo funciona el mundo, también hay que preguntarse qué hacemos con ese conocimiento. En 1982, a los 40 años, Stephen Jay Gould recibió un diagnóstico que le cambió la vida: mesotelioma abdominal, un tipo raro y agresivo de cáncer que suele estar asociado a la exposición al asbesto. Los médicos le dieron una esperanza de vida media de 8 meses. Pero Gould no era alguien que se rindiera fácilmente a las estadísticas. Cualquiera en su situación podría haberse hundido, podría haberse dejado arrastrar por el pronóstico, por el miedo, por esa sensación de que el final se acerca sin remedio. Pero él hizo lo que siempre hacía. Pensó, estudió, reflexionó y escribió un ensayo que con los años se volvió un clásico del pensamiento científico y humano. La mediana no es el mensaje. Allí explicaba con brillantez que los 8 meses de esperanza de vida que le habían dado no eran una sentencia, sino una media estadística, y que, como toda media, no cuenta la historia completa. Cuando una variable como la duración de la vida tiene una distribución sesgada, con una gran cola hacia la derecha, es decir, muchas personas que sobreviven mucho más tiempo, la mediana puede ser engañosa si se interpreta como destino. Gould se aferró no a la fe ciega ni al optimismo ingenuo, sino a un análisis riguroso de los datos. Entendió que tenía una oportunidad y decidió aprovecharla al máximo. No se paralizó. Al contrario, escribió más que nunca, habló más que nunca, vivió más que nunca. Sobrevivió no 8 meses, sino 20 años más. Y en ese tiempo, su pensamiento maduró aún más. Su visión del mundo, ya profundamente humana, se volvió más íntima, más consciente de la fragilidad de todo, pero también más agradecida. Ya no hablaba solo como científico, hablaba como alguien que había mirado de frente la posibilidad del final y había decidido no ceder. Esa experiencia le dio una claridad que atravesaba todos sus escritos.
Empezó a hablar con más énfasis de la esperanza informada, de ese tipo de esperanza que no niega la dificultad, pero tampoco se arrodilla ante ella. Una esperanza que nace no de ignorar el problema, sino de entenderlo con profundidad. Gould creía que el conocimiento no estaba reñido con la emoción, que se puede pensar con rigor y a la vez sentir con intensidad, que se puede ser racional y al mismo tiempo mantener viva una chispa de asombro, de ternura, de pasión por la vida. Durante esos años finales, escribió obras más personales, como La estructura de la teoría de la evolución, un gigantesco tratado que reunió todo su pensamiento científico, pero también ensayos donde reflexionaba sobre la historia, la religión, la política y el sentido de la existencia. No buscaba respuestas absolutas, buscaba claridad, buscaba mirar el mundo de frente, con toda su belleza y su caos, y aún así encontrar razones para seguir adelante. Su vida fue una defensa constante de la complejidad, de la idea de que no todo puede simplificarse, que la vida humana no cabe en una fórmula, que la ciencia, para ser verdaderamente grande, debe estar al servicio del entendimiento humano, no de su reducción. En un mundo cada vez más polarizado, donde se exige que todo sea blanco o negro, verdadero o falso, Gould defendía el matiz. Él depende. Él no lo sabemos aún. Y lo hacía con pasión, no como una excusa, sino como una invitación a pensar mejor. Pero quizás su mayor enseñanza, la que sobrevive más allá de sus teorías y sus libros, es esta. La ciencia no es una respuesta cerrada, sino una actitud ante el mundo, una forma de mirar con honestidad, con curiosidad y con respeto por lo que no entendemos del todo. A menudo decía que la historia de la vida en la Tierra no es una historia de progreso, sino de contingencia. Que estamos aquí por una serie infinita de casualidades, accidentes, bifurcaciones. Que nada estaba escrito. Y que precisamente por eso, cada vida es valiosa. Porque si no estamos aquí por destino, entonces estamos aquí por suerte. Y si todo esto es tan improbable, entonces hay que cuidarlo, celebrarlo, vivirlo con más conciencia. En uno de sus últimos escritos, escribió una frase que resume su visión. La vida no está hecha para durar, sino para ser vivida con intensidad. No existe un propósito preestablecido, pero eso no significa que no podamos construir el nuestro. Y si no estamos obligados a existir, entonces cada instante se vuelve un privilegio. Esa filosofía no solo lo ayudó a sobrevivir al cáncer, lo ayudó a vivir mejor, a reconciliarse con el misterio, con el dolor, con la incertidumbre, a entender que no se trata de tener todas las respuestas, sino de hacerse mejores preguntas. Cuando murió, en mayo de 2002, dejó una biblioteca de libros, una colección de ideas revolucionarias y una legión de lectores que, gracias a él, aprendieron a pensar sin perder la humanidad. Pero su legado no está solo en lo que escribió, está en el tipo de actitud que promovió, una actitud crítica, pero compasiva, racional, pero no fría, escéptica, pero no cínica, científica, pero profundamente humana. En una época donde la desinformación crece, donde los extremos gritan y el diálogo escasea, la voz de Stephen Jay Gould sigue siendo necesaria. Una voz que no buscaba imponer, sino invitar a entender. Una voz que decía, no temas a lo complejo, no temas a la duda, no temas al cambio. Es ahí donde vive lo mejor de nosotros. Y quizá, si algo nos deja su vida y su obra, es esta convicción. Que la ciencia no está en los laboratorios, sino también en la forma en que enfrentamos el dolor. Que el conocimiento no es ajeno a la vida, sino parte de ella. Y que incluso en tiempos inciertos, vale la pena seguir pensando, seguir amando, seguir esperando. Y así, en medio del azar, la historia y la lucha por el pensamiento crítico, Stephen Jay Gould nos dejó una lección que sigue viva. Entender la vida no como una línea recta, sino como una posibilidad preciosa que podría no haber ocurrido. Y sin embargo, aquí estamos. Si este viaje por su mente y su corazón te hizo pensar, te inspiró o simplemente te acompañó por un rato, suscríbete para no perderte más historias como esta. Dale like, porque eso nos ayuda a llegar a más personas que también buscan ver el mundo con otros ojos.
Y si te gustaría que contemos la vida de otro gran pensador o científica, déjalo en los comentarios. Porque como decía Gould, somos parte de un mundo que no nos debe nada, y sin embargo, todo lo que tenemos es un regalo. Nos vemos en el próximo episodio.